Bienvenidos a La Bobina, bienvenidos a La Bobina, bienvenidos al espacio de Cananea, nuestro pequeño hogar dentro de la vieja Iruña. Y nada, hoy hemos traído para hablar con nosotros a Alex Tirapledi, un fuerte aplauso para él. Dale, chaval. Y como no, aquí Álvaro, nuestro chico para todos. Y nada, pues aquí estamos. Muy bien, o sea, bien ahí aplaudiendo, tío, muy bien. Ya. O sea, que se Nos nota. tenemos entrenados poco a poco. Esto es como el ejército, muy como bien. la chaqueta metálica cuando decía ¿cómo estás, soldado? ¿Cuánto mide, recluta? Y vamos a hablar de ¿Cómo se la llama? chaqueta, me digo no, pero de Stanley. Pero bueno, está el curioso, hablaremos, sí. ¿Qué tal el Stanley- año? ¿Cómo has empezado el año? Bueno, Estamos en febrero, no sé cuándo se emitirá esto. Pero bueno, estamos, o sea, es el primer programa del año, por lo menos. mira, tuve un año 22 que mejoró el 21 y el 23 me gustaría que no mejorara el 22, o sea, algo normal. O sea, el 22 ha sido muy bueno, entonces el 23 pues que sea normal. Porque lo normal vende. Y Yo la verdad que he empezado el año con un resfriado, bueno, llevo una semana, no he empezado el año, llevo una semana y media con un resfriado que todavía continúo, así que en algún momento me sonaré los mocos o no Algo sé qué, será. no sé qué algo haré. de buen rollo, de buen rollo. Me he hecho prueba, no tengo el COVID, sin más porque si te interesa, porque luego nos vamos a enrollar y tal, para que sepas. Sí, sí. El público es invitado también. Entonces, como... Eso, después hay unas birras, o sea que estamos todos ahí, estamos en el temple donde queramos unas birras. Así es. Y oye, ¿Qué? ¿qué he traído esto? ¿Has traído eso? ¿Qué es esto? Es un librito, sí, lo que hacemos ahí, dale al botón del banner, spam, dale aquí. Clica en este banner. Sí, eso es. Nada, pues un librito que salió... pues, ¿Que has hecho un libro, tío? Sí. ¿Que has hecho un libro? Sí. ¿Nos parece flipante que ha hecho un libro? No sé, yo lo flipo. A mí me parece flipante, o sea... De una piedra a una hoja y de todas las cosas olvidadas. ¿Qué voy cuenta el a libro? hacer rápido, va a ser una cosa rápida. ¿Has venido a hablar de tu libro? Eso es. El libro... Déjame lo que es que tampoco me lo sé. Yo tengo aquí la dedicatoria especial que me ha hecho, que es hojita Ay, dedicatoria muy bonita, ¿eh? Voy a ver, un poco en tono así un poco... Este es un libro que nace en la pandemia y muere con la pandemia, ¿no? Lo cual creo que está bien muerto, entiéndeme lo que decir. Se acaba de lanzar, ¿no? Se ha acabado, sí. Se llama De una piedra, una hoja y de todas las cosas olvidadas, y además fíjate lo que te voy a decir, que nos viene a cuento perfectamente porque es el titular de la primera cita de un libro de Thomas Wolfe, que es un escritor de la generación perdida norteamericano, del que yo recomiendo fervientemente poder leer algo que sea extractos de él. Tiene como 2 novelas que fueron en su momento, no os voy a robar, o sea, no os voy a dar muchas chapas, es como muy... Sí, más rápido, para que entendáis un poco. Tiene 2 grandes novelas, una que se llama El ángel que nos mira y luego la otra Del tiempo y el río. La primera, pues trata, prácticamente es autobiográfico y es como súper existencialista, ¿no? El tío, o sea, tiene como una visión de la vida y que luego hablaremos porque trae a colación cómo era Norteamérica de esa época, cómo eran los emprendedores de aquella época, ¿no? Y cómo la gente se queda en el camino también, ¿no? Y él se queda en el camino. Y yo lo traigo a colación porque nosotros hemos olvidado, quizá en la pandemia, olvidamos justamente lo que es una piedra, una hoja, se olvidaron muchísimas cosas y tuvimos que recomponernos al salir. Y es un poemario en 4 fases. O sea, son todo poemas. Son todo poemas, en 4 fases. Yo la verdad que no me lo he leído todavía, ya lo sé. O sea, no me lo he leído, pero pasa nada. me lo leeré. Sí, bueno, si te apetece bien, ¿qué decirte? No, sí, Pero- sí, me apetece mucho. Son 4 momentos donde pues es fruto de cuando nosotros estuvimos encerrados, cómo primero no entendíamos, cómo luego nos enfurecimos un poco, cómo luego aceptamos la situación que teníamos y cómo luego nos pudimos reencontrar otra vez con la gente, con la naturaleza y con... Y un Pues poco- nada, pues muchas gracias por compartir esto, tío. Nada, ¿Tal? gracias a ti. Muy bien, ¿Tal? nada, un aplauso, coño. Aplauso para el librazo de Tirapledi, tío. Y nada, pues bueno, continuando, ha venido con sus percances. Ha venido desde, imagínate, lo hemos traído en un yate privado, como esto cada vez es más grande, ¿no? Hombre, habrá que hacer algo así. Habrá que algo así entre poco. El dron no nos ha cabido esta vez. Pues nada, ha venido desde Bilbao, pues bueno, un grandísimo productor, una gran persona. Así es. Además de ser productor, pues bueno, como no puede tener el culo quieto, también es profesor en la Escuela Vasca de Cine. Y un grandísimo aplauso para Facundo Quevedo. Dale, ahí, Facundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un momento. Muy bien, O sea, muy bien. Ya está, ya. Pero es porque el 70% ha venido conmigo desde Bilbao. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal estás, Facundo? Brutal, chavales. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Uf,
¿Ahora mismo? Yo he intentado decir un poco, pero la cosa, yo lo que sé que seguro es que no paras, solo sé. No suelo parar. El año pasado, bueno, el último medio año he hecho una serie de TV como jefe de producción que se llama, bueno, después de cambiar de nombre como 30 veces, finalmente se llama Itxaso. Perdón, Marta. Se llama Itxaso. Y después he hecho una película muy agradecida, muy agradecida, dirigida por Carlota Pereda, que es la directora de Cerdita, seguramente habéis visto. Sí, wow. Sí, y hemos hecho la nueva película de ella, bueno, el segundo largometraje de Carlota, que se llama La Ermita, y que se estrenará dentro de pocos meses y creo que la vais a disfrutar muchísimo. Es una peli con muchas complejidades, pero que narra una historia y tiene una intención súper linda, súper linda. Nada, espero que ¿Ya estaba ahí de producción? O... ahí estaba de primero de producción. De primero de producción. Eso es. Joder, qué guay, tío. Coordinando un poco toda la producción de terreno. Y nada, pues ahora, o sea, ayer tuve clase con los chavales de primero, que estamos haciendo tutorías de producción, la Escuela de Cine del País Vasco, así que... A ver si nos enseñáis algo, tío. Es Porque superclase, vamos, tío. No te digo superclase. Superclase. Bueno, yo me lo paso muy bien, ¿eh? O sea, yo siempre les digo a los chavales, yo no soy profesor, yo soy vuestro compañero. Pero es un apasionado de lo que haces, en realidad, ¿no? Bueno, pero es que contar historias para mí es lo máximo. Doble afortunado, pues. Vosotros también, ¿no? O sea, Hombre, ya te iba a decir, ya ves. Bueno, esto es un regalo también. Sí, Compartir tiempo con vosotros, hablando de cine, buah, esto es Brutal. un regalo. ¿Tú qué has visto estos...? Vamos allá con la primera sección de Con la de primera Bobina. pregunta. Con la primera sección, sí. ¿Qué has visto estos días? ¿Seguro que queréis empezar por mí? ¿Qué has visto estos días, Facu? Pues, chavales, he flipado. ¿Con O sea, puto máximo, increíble, Aronofsky. He visto La ballena Increíble. con Nayara. Los tres Visto igual. los tres, tú. O sea, y ha Además, sido, sin sincronizar relojes, ¿eh? Stanley y la ballena, tú vas a llevar este programa. te lo juro, o sea, ha sido la primera vez en muchos años que me he pasado llorando en el cine como una magdalena 1 hora. O sea, 1 hora de reloj llorando con Nayara, o sea, con mi compañera al lado, los dos llorando, viendo la peli y diciendo, es impresionantemente buena. ¿Sabes lo que yo aluciné? O sea, te lo juro, aluciné. O sea, pero aluciné. Estoy dando de dramatismo. Aluciné. ¿Cómo come, tío? O sea, Eso es increíble. ¿Cómo come? O sea, Deberían darle un Oscar solamente a la persona que mejor come. No, o sea, fuera bromas. Es una pasada. No, es como... Loco, o sea, increíble cómo come. O sea, y dices, será fácil comer, abres la boca. No, cómo come el pavo. Se pone 2 pizzas El encima de tío- una de... A ver, es como una película de terror cuando le ves comer. Es Sí. increíble. Se ve ahí Da cómo miedo. está. A mí, yo hay ciertos momentos que da miedo. Luego, No puede parar. la angustia de lo grande que es él, que es más grande de lo que te puedas imaginar. O sea, de repente cuando le ves sin camisa es una pasada lo grande que es, y lo pequeño que es el espacio, lo pequeña que es la pantalla, porque está grabada también en 4 tercios. Súper apuesta arriesgada Sí. de Aronofsky que viene de hacer una peli como Mother o una peli como Noé. Sí. Y de Es repente todo te lo clavan contrario. 4 tercios. Es todo lo contrario. O sea, wow. Y luego el estilo de Aronofsky, que es un estilo... Ah, pero está justificado los tercios, quizás. Sí. también. Hombre, Sí, por sí, el por agobio, supuesto. el Y por agobio. el tipo de te- historia que es también. Bueno, luego hablaré de Tarantino, pero es un director atrevido. Aronofsky es un director muy atrevido. Se ha arriesgado. Recordemos que gana mejor director en el Festival de Sundance con Pif en el Caos, en Es el increíble. 98, su primera peli. O sea, es muy atrevido como director y no deja de atreverse. Creo que antes tenía otra peli, pero bueno, creo que ni llegó a los circuitos. No la conozco. Pero sí es como su gran peli, es un pedazo de peliculón. Luego, Requiem for a Dream, que para mí, no en cuanto a Aronofsky, sino en cuanto al cine en general, me parece una de las grandes obras maestras del cine, vamos, increíble. El Cisne Negro también me parece muy buena Sí. peli. Bueno, es que tiene Natalie peliculones. Portman. Sí, Increíble. Lo que pasa es que, fíjate que yo soy más del concepto de películas como La ballena que El cisne negro, por ejemplo. La historia de La ballena me parece que es como tan... Claro, pero la historia es que yo cuando fui a verla es como, vale, Aronofsky, bueno, tal, si más o menos lo tienes situado, es una persona que, como estamos diciendo, tiene mucho estilo a la hora de grabar. Tiene una forma de grabar y de narrar y de cortar y de montaje y de todo. Imagínate Requiem for a Dream, cuando graba los ojos, cuando grabas, es como, tiene un estilo súper concreto y a La ballena lo olvida, o sea, es como que lo deja aparte y tiene un estilo mucho más naturalista, mucho más sencillo. Es que- O sea, porque quiere mostrar al final lo auténtico, lo sencillo, lo honesto, lo puro, que es, para mí es de lo que va la película. Para mí la película va de, igual me estoy equivocando, pero para mí la película
no va tanto de seguir a este personaje durante 5 días. Para mí la película podría ir de muchas más cosas, o sea, podría en cuanto a guión, estructura ir de otras cosas. Para mí lo que va es de tú ante la vida, hacia ante las cosas, puedes tomártela de una forma, vale, me está pasando esto y lo estoy analizando. Por ejemplo, a la hora de leer un libro, a la hora de leer Moby Dick, que sale en la película, tú puedes seguir, entender la trama, entender a Herman Melville, que fue el escritor, entender el contexto, entender por qué hace el libro, y a eso a él se le da igual. A Aronofsky eso le da igual, lo que le importa es la entraña, es decir, de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, mostrar las cosas que te pasan en la vida de una manera honesta, real, auténtica, y eso hace que sueltes una frase y digas, claro, tío, eso es verdad. Pero es que lo está diciendo todo el rato en la peli. Está diciendo todo. ¿Qué es lo que está diciendo ese profesor todo el rato a sus alumnos? Contarme algo de verdad, de verdad. Contarme algo de verdad. Él está haciendo un ejercicio y lo dice a través de su personaje todo el rato. Vamos a lanzar tesis ya es hora de lanzar tesis sobre la ballena. Para mí, la ballena, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero también habla de algo súper interesante y por eso a mí me emociona tanto esa peli, porque habla de la esperanza. Habla de la esperanza, o sea, es un tipo que acaba de perder toda su vida, que está perdiendo su vida, se levanta las manos, pero no pierde la esperanza. Y de hecho él muere, bueno, ya estoy haciendo spoiler. Bueno, ya sabemos, ¿sabes? Si empiezas la peli ya sabes cómo al final vas a seguir a este personaje durante, creo que es una semana, hasta que se va a morir. O sea, lo sabes desde el inicio eso. Pero el cambio, ¿no? O sea, cuando viene realmente el cambio del personaje, cuando viene la catarsis del propio personaje, es cuando realmente entiende que es la esperanza y va hacia ella, ¿no? Va hacia ella de forma física y literal, ¿no? O sea, me parece una obra redonda. O sea, yo la vi y me parece cero comercial. Esto me parece increíble y la va a petar. O sea, que una película... Aronofsky, quizás el único comercial que tiene es... El resto... No, igual también, claro, no es más. Es que no hay números. No te pierdes mucho, pero sí, entiendo que es más comercial, sí. Pero me parece que es un ejercicio de humildad de un director que viene desde lo más alto, de haberse gastado en Mother se gastó 30 millones. En Noé no sé cuántos habrá gastado, no lo recuerdo. Creo que son 3, ¿no? 3 millones. 3 millones es de La Ballena. En La Ballena, en The Whale. En La Ballena. Entonces viene de... entonces es como que de repente te hace un ejercicio de humildad desde las entrañas y desde lo más puro, y para mí es podríamos hablar aplaudible. Podríamos hablar otro día de esa película. Estamos hablando ahora. Sí, pero digo que para centrarnos el tiro como más en concreto, porque desde cómo trabaja la cámara de una manera maravillosa haciendo el personaje que es gigante, cómo lo empequeñece cuando, por ejemplo, deciden en esos momentos, él se va a acercar a su habitación con un pasillo estrecho que no cabe la silla, cómo se va alejando desde la espalda, cada vez haciéndose más pequeño, con un pequeño, yo creo que es un pequeño picado, haciendo de la desolación propia cuando en ese momento decide, por ejemplo, que se vaya el chico este con el libro recogiendo que se va, ¿no? Es una apuesta buenísima, como es increíble. Cada vez que se levanta, cambia un pequeño contrapicado, yo creo que está para hacerle justo mucho más grande. O sea, son pequeños matices que utiliza para darte una cantidad de información muy sutil que ayuda a hablar justamente al cáliz de la película, ¿no? Al tono. Más aún, a más. Es un personaje que evoluciona. Hay muchas preguntas. Es un personaje que Brendan Fraser ahí está. O sea, que está nominado al Oscar. Claro, bien nominado. Es una locura como actúa. Mira que no me gustan los Oscars, ¿eh? Luego hablaremos. Bueno, sí, ahí lo tienes con Kubrick, pero luego también está, creo que es Hong Chau, que es la amiga de Brendan Fraser. Que es impresionante. A mí la hija es la única que a veces, a mí personalmente, en algunos momentos la hija, a mí me parece que me saca un pelín en algunos momentos. Sí, pero tiene que ser así. Hong Chau también está en una película que vi hace poco que se llama El Menú. No sé si la habéis visto, la del Menú. Yo he visto El Menú. También son las películas que he visto El Menú. Está guay El Menú. O sea, me parece una película como entretenidilla para vértela un domingo de forma tranquila. Creo que también está nominada Hong Chau a los Oscars, creo, como actriz secundaria en esta película. Es que no sigo mucho los Oscars, la verdad. O sea, sigo los Goya y los Feroz porque son estatales, pero realmente los Oscars me dan bastante igual. ¿Queréis decir algo más de The Whale? Lo digo yo acabo con The Whale. Sí. O sea, acabo de hablar. Acabas ya, cerramos es que no sé qué decir, porque solo tengo la intervención. Entonces tengo que elegirla. Sigue tú y cuando la tenga, te digo. No, di. Es que tengo que pensarla. Porque claro, la chica, o sea, por ejemplo, se me ha preguntado antes, ¿evoluciona el personaje? ¿Evoluciona él?
Es muy curioso. No tiene tiempo para evolucionar. No realmente. tiene, no, él no. Sí, pero por supuesto que evoluciona ese personaje. Fíjate. Por supuestísimo que sí. O sea, él, sabemos cuándo evoluciona cuando enciende su cámara y acepta todo lo que va a ocurrir. Todo lo que va a ocurrir. Pero él ya Entonces, lo sabe, él ya lo tiene premeditado. Bueno, él lo sabe, pero no lo asume. Él no lo quiere asumir. De hecho, hay varios atracones de comida, de ansiedad, etcétera, etcétera, donde él está escapando de la aceptación de esa realidad, ¿no? Entonces, realmente vemos que ese personaje cambia, primero cuando entiende que su hija, pobre criatura, no es una mala persona y la defiende hasta la muerte, y después cuando entiende que él tiene que asumir quién es y desde dónde habla. Y ahí enciende la cámara, ¿no? Y ahí descubrimos Ese momento es increíble. Sí. Es increíble, el círculo se cierra. El círculo se cierra y rompe el ordenador. Sí, ¿no? Y luego, bueno, es que no voy a hablar del final, porque el final me parece, para mí, igual lo mejor de la peli. O sea, a mí el final me explotó la cabeza y me explotó la cabeza, estaba mirándolo y ¡pum! Me eché a llorar. Yo no lloré dentro de la peli, fue justamente en ese momento y me explotó. O sea, es una película que te conmociona, que va a la entraña directo. Y yo otra película que he visto estos días, también en el cine, ya que estamos hablando del cine, he visto Babylon, no sé si la habéis visto. No la he visto. De Chazelle, que es el mismo de La La Land, de Whiplash, pues bueno, Brad Pitt, Margot Robbie, o sea, hasta luego, hasta luego. Y Calva. Una película y Diego Calva, que lo hace increíble, que yo no lo conocía, la verdad, y hace un papelón. De hecho, yo si buscaría dos protagonistas, diría que son ellos dos, Margot Robbie y Diego Calva. Y es una película que en contrapartida a esta de Whale, que cuesta 3 millones, creo que la de Whale, no sé si esta cuesta pues unos 800 o algo así, o sea, es muchísimo más. Y es una película que busca todo lo contrario, busca fuegos artificiales, es una película que no para de pasar cosas todo el rato durante la pantalla, te está dando toda tu información, imágenes, todo el rato te vienen cosas. Y cuando crees que has llegado a entender algo de lo que te está dando la película, de lo que te está dando el director, de repente llega algo nuevo y otra vez no entiendes nada, ¿sabes? Es como una orgía constante. De hecho, la primera parte de la película es una fiesta en la cual suceden miles de cosas. O sea, hay un elefante, hay una persona que le meten un champán por el culo, hay un enano, hay un... O sea, si el inicio de La La Land es una pasada, el inicio de esta película es una obra maestra. El inicio de La La Land bebe mucho de los paraguas de Cherburgo. Mierda. Igual sí, o sea, no es broma, pero te lo digo, por tema del cachondeo. Y bueno, no he dicho de qué va la peli, pero la peli va de... Bueno, la podéis buscar, pero la película va realmente de ese cambio del cine mudo al cine sonoro, está ambientada en esa época, y luego va evolucionando, porque sí que va evolucionando los años de los personajes, pero al final, si hay que buscar en una tesis en esta película, su novia, al final lo que es una oda al cine, es un amor. O sea, cualquier persona que le guste el cine le va a gustar esta película, porque lo que esta película al final es un canto de amor al cine. O sea, cine hablando de cine, y de hecho el final de esta película, empezando por el principio, el final... No. Voy a contar algo del final, porque da igual. Voy a contar algo del final porque da igual. O sea, el Chazelle es una oda a todo, ¿no? Porque La La Land también es una oda a los musicales de Paramount, sí. El Chazelle es una oda, en serio. El final de esta peli se parece, para mí, tiene muchas similitudes a Odisea en el espacio. Fíjate, al final de Odisea en el espacio. Fíjate. Pero Fíjate. Tiene muchos símiles. Y no digo nada más. Y no digo nada más. ¿Ahora voy yo? Ahora vas tú. Yo he visto, en orden de importancia musical y sin dejarme nada, he visto maravillosa peli, vale, La ballena, que ya hemos hablado un rato. El menú, bueno, entretenida, bien, vale, peli. O sea, no sé. A ver, hay cosas. Sí que llega un punto a evolucionar que dices, oh, qué bien, ¿no? Como empieza a evolucionar. Yo, por ejemplo, hay cosas que digo, bueno, vale. Luego, Maigret, que sí, que es de Gerard Depardieu, sin más, que es como un poco, es antigua, ¿eh? Bueno, antigua tampoco, relativamente nueva, pero es como un cine negro, ¿sabes? Está investigando unos casos de asesino. Ah, sí, es como... Sí, no te pierdes absolutamente nada, ¿sabes? O sea, Gerard Depardieu y tal, una nariz y ya está. O sea, no es buena peli. Luego, he visto también Todo a la vez en todas partes, que me habéis dicho que la recomendéis, la recomendé el otro día. Correcto. Que me gustaría verla dentro de unos años y hablar de ella, porque yo, o sea, que esté nominado a tantas cosas me parece que es como, o sea, me tiraría de los pelos, pero nos va a valer luego para hablar de un tema narrativo en el caso que ¿sabes? En el Atraco Perfecto. No sé, ¿sabes? Una película así. Y luego, ¿qué más he visto? Los crímenes de la academia, que está Edgar Allan Poe. Bueno, ratico a gusto, ¿eh? ¿Sabes qué decirte? Que para ver lo que... ¿no? Un ratico, bien.
Y yo creo que no he visto... creo que no tengo así nada más que decir. Bueno, como resumen nos quedamos igual con The Whale y yo creo que la gente debería, por lo menos aconsejamos que la gente la vea, sí, ya que ahora está en los cines, que la gente vaya a verla. Y nada, pues Kubrick. ¿Quién es Kubrick? Que es este personaje misterioso, único, obsesivo, perfeccionista, hasta casi ser, algo que es como insultante, ¿no? O sea, ¿quién es este director que quizás todos lo conocemos por películas, pues bueno, como Odisea en el espacio, Ice White Shot, La chaqueta metálica, La naranja mecánica, todo este tipo de películas que son como historia del cine, incluso dentro de cada género? O sea, un director que lo tenemos en el podio de los mejores directores de la historia, sin parangón, incluso podría estar dentro de los 3 mejores de la historia. Hay una frase de Scorsese que... Bueno, va a abrir el libreto, ¿no? Voy a abrir la libretita. La libreta de Tira Play. Sí. Espera, antes de que la abras, hay una cosa muy importante. Sí. Solamente deciros que para mí Kubrick, o sea, yo hago cine gracias a Kubrick y yo siento de alguna manera, esta ya es mi paja completamente, pero me gustaría compartirlo con vosotros y con nuestra gente. O sea, Kubrick yo siento que me salvó la vida. Yo iba para abogado. Entonces cierro... No, ya está. No. Cierro la libretita. Solo iba a decir... O sea que sí. Que Kubrick... ¿Ibas para abogado? Sí, iba para abogado. ¿Y qué viste? La naranja mecánica. Vi la naranja mecánica con, ojito, igual. Con 9 años. Y la vi 9 años. 3 veces en un día. Y me quedé pegado a la tele. Pero ibas para abogado con 9 años. O sea, eres más prematuro que Kubrick, entonces. Con 17 años fui a visitar la Complutense para ver si... Con 19. Con 17. Fui a la Complutense a ver si me hacía abogado, entonces fui... Te imagino con 9 años rollo con el gorrito. No, con 17. Y entonces decidí que no podía ser abogado porque había un montón de carteles de Falange fuera de la de esta, y después recordé un poco también la naranja mecánica, rollo cómo te incrustan la ideología, ¿no? Y cómo te amputan las emociones. Dijiste que eso no era... Y dije, no, lo que es lo que más me gusta después, o sea, ¿qué querría ser si no soy abogado? Y dije, pues, productor de cine. Qué guay, qué guay, por Kubrick, por el... La naranja mecánica, o sea, me explotó el cerebro con 9 años. Me dejó solo mi tía en casa con un VHS, yo lo puse y lo vi 3 veces seguidas en bucle sin entender absolutamente nada. Después ya... Fue con 9 años una peli un poco clasificada como de ultraviolencia. Ojito, la peli. Un poco difícil. La peli, ¿sabes? También, la verla con 9 años. Yo solo quería decir... Yo no la entiendo ahora, ¿sabes? En mi libreta, pues mi libreta, aquí hay cosas de Stanley Kubrick y del Atraco Perfecto. Entonces, solo que para empezar... Muy bien, porque hemos venido a hablar de eso. Sí, claro, he hecho el trabajo. Para empezar, yo solo quiero empezar diciendo que se llama Stanley. Te lo has currado. Para empezar, hay que situar. Entonces yo de vez en cuando, y digo, ¿por qué se llama Stanley? Aparte porque le pusieron sus padres el nombre, porque todo el mundo le llama Kubrick. Bueno, pero Stanley, no sé, la gente yo creo que conoce su nombre, ¿no? Yo creo que también. Yo creo que conoce su nombre de la peña. Pero ¿cuál es tu tesis? ¿No? Mi tesis es... ¿A dónde quieres llegar? Mi tesis a ningún lado. Es Tiraplegui, no quiere llegar a ningún lado. Nunca llega a ningún lado. Que sí, es Stanley Kubrick, pero no solo Kubrick, ¿sabes? La gente dice, no, es que vamos a hablar de Kubrick. Vamos a hablar de Stanley Kubrick. O sea, que en el momento que digamos Kubrick, tú puedes ser cualquier Kubrick. Puede ser el padre, el hermano, la madre, cualquiera. Pero es el hijo, los hijos. Y que a los 17 años, él ya era fotógrafo. Espera, no te adelantes. Kubrick, vamos a empezar. Vamos a empezar por donde se empieza. Kubrick nace el 27 de julio, ¿no? De 1928, en el Bronx. Y nada, su padre, pues bueno, era médico y le regala una Graflex, que es estas cámaras que tú conocerás bien, porque sé que a ti también te gusta la cámara, con estas cámaras preciosas que tienen el visor arriba y tienen una especie de acordeón. Y nada, desde pequeño era súper aficionado a la cámara, no solamente aficionado, sino que ya empieza a ser una pequeña profesión, ya que era el fotógrafo del periódico escolar. O sea, digamos que ya pasa de ser un poco una profesión a tener también un amigo, un vecino suyo, pues bueno, tenía un cuarto oscuro en su casa y juntos pues revelaba las fotografías, es decir, no solamente se encargaba de sacar las fotos, sino de todo el proceso de revelado, que es algo que luego pues bueno, le ayudaría mucho a entender cómo funciona pues bueno, todo el entramado de una película, ¿no? Desde el inicio hasta la postproducción. No sé si vas a decir algo, que te he visto... No. Yo no sé si Kubrick es... o sea, él es consciente de su talento. O
sea, yo creo que él es tan obsesivo y creo que esto es una de las partes importantes de su vida, donde él está descubriendo un talento, pero no solamente lo descubre, sino que lo está entrenando, ¿no? Entonces, me parece muy importante toda esta etapa primaria de Kubrick, donde se crea un director, que yo creo que hay como dos tipos de directores y directoras. Están los directores y directoras que se dedican sobre todo a la dramaturgia, a dirigir actores y actrices, y otros directores y directoras que son sobre todo fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Que entienden la narrativa visual desde una manera muy, muy interior, muy, muy profunda, muy íntima. Y Kubrick, yo creo que aquí lo que está haciendo es jugar con la imagen, aprender de la imagen y desarrollarse como director. Por eso me parece fundamental entender de dónde él viene. 100%. Y de hecho creo que con 16 años hace su primera portada, ¿no? Que es... Sí, con 16 años, es un poco lo que estaba justamente contando Tiraplegui, va por la calle con su graphics, ve un kiosquero y está como abatido, o le dice que se ponga abatido, y alrededor de ese kiosquero está el kiosco en el cual vemos un montón de periódicos que están anunciando la muerte del presidente Roosevelt. Entonces él saca la foto, la revela, se da cuenta de lo que tiene entre manos. Él, con 16 años, se va a Manhattan, al centro, se va a la revista Look, que es una de las revistas más importantes de ese momento, se va a la directora de fotografía, que en ese momento era Helen O'Brien, y le da la foto y consigue venderla por $25. Con 16 años. O sea, es como tú con 9 años queriendo ser abogado, prácticamente. O sea, es una locura. No, es una locura. Es muy interesante. Es además... perdón, voy a hacer el último inciso. No, adelante, último inciso. Sí, dale. Es una pasada porque ya... Yo creo que hay una obsesión en Kubrick que es... que luego en Espartaco no pudo tenerla y demás, pero es la obsesión de controlarlo todo. Aquí se ve ya con 16 años. Él elige el tema, elige al actor, elige lo que va a sacar, elige la composición, él es el que hace la pospo haciendo la revelación, él es el que va a distribuirlo. O sea, él hace todo... A ver, con una fotografía es mucho más sencillo que con una película, como vamos a ver posteriormente. Luego la gana. Pero digamos que... O sea, igual es una forma de verlo, pero me parece increíble que ya con 16 años estuviese tan seguro de saber que esa fotografía tenía esa calidad. Es muy interesante esa foto, porque cuando luego le estás leyendo artículos o estás leyendo cómo relata el momento donde él se acerca a la revista Look, y entonces dice que, ¿no? O sea, y da esa foto que es emblemática, le preguntan, bueno, ¿y cómo fue aquello? Y esto es una cosa que es de cineasta puro, que lo primero que contesto fue el azar. Yo me acerqué allá y vi al kiosquero encuadrado con los titulares, entonces yo... Luego hay otra versión que y dice... luego, claro, él empezó con ese discurso, con ese diálogo, que es crucial cuando vas a hacer cine, entender que el azar es un personaje más en la película, que hay que estar siempre atento a captar el momento de que algo puede ocurrir. Sí, porque es así. Entonces él ya tenía esa visión, fíjate, de decir, no, es que yo me encontré con ese momento que era el dolor de una nación. Mira, por ejemplo, luego estaba claro para acabar que no fue así, que le mandó el kiosquero, debe ser que se pusiera tal y tal y tal, pero de primera ya tenía ese diálogo de contar, de decir, no, es el azar, la realidad que yo encontré frente a mí y se me destapó como una... Bueno, eso es típico en todos los directores, ¿no? Tú escuchas a Hitchcock hablar o yo que sé, cual sea hablar de su vida y es como... O sea, cada día dicen una cosa nueva. También es gente que se dedica a crear historias, como tú decías. Pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿No la voy a crear? Pues la creo, te la creo, ¿sabes? Te la creo y ya está. ¿No? Está claro, sí. Y lo que tú dices de ese azar que se genera en general en los rodajes y demás, joder, Kubrick es una persona que es súper meticulosa, que controlaba todo el rodaje, pero hay escenas como, por ejemplo, la de la naranja... mecánica, cuando el momento de Cantando bajo la lluvia, que dicen que es totalmente improvisado. Fue un momento y es un momento genial de la película, o sea, de los momentos más memorables. Mira, yo estaba, por ejemplo, estudiando de cine y me pusieron un documental que era de pastores. Y siempre, ¿no? Y hablamos del tema de cómo se incide el azar en lo que era filmar, ¿no? En un momento dado. Y estaba pasando por una acequia y entonces era un pastor con unas ovejas y tenían que pasar una acequia. Una valla, no sé qué, no sé tal. Entonces pasó todo el rebaño y de repente, claro, era un plano, pues no era de recurso, pero era para cambiar de una escena a otra, tal. Y cuando pasa la última oveja, se queda enganchada en la valla. Entonces teníamos... De repente el director tenía una nueva cosa. La escena cambió por completo. No era un plano donde pasábamos una acequia, sino encima encontrábamos cómo las ovejas... encontraban en ese paso un obstáculo que podía ser vital.
porque se está ahogando de repente el documental cambia totalmente. Y la escena te ha cambiado. O sea, el documental cambia, claro. Y no estaba preparado. Que si tengo una abeja no la puedes preparar a que se atasque en una valla. No sé cómo decirte eso. Bueno, acaso que seas feliz de la fuente y cojas a la abeja y la tire, como hacía. O que seas el escritor de Cumbres Borrascosas cosas y entonces decidas tirar a todas las ovejas por el barranco, que eso es Cumbres Borrascosas, es de lo más emblemático. Pero digo que eso también es fruto de dejar al azar entrar ahí, ¿no? Es decir, porque ahora, fíjate, la escena ha cambiado. Sí, de hecho habrá cambiado totalmente la película en sí. La perspectiva cambió, sí. Vas a sujetar ese plano porque, bueno, a mí, hay peligro también en la cotidianidad de pasar de una acequia, fíjate. Hay algo en estas primeras fotografías, en estas primeras tomas de Kubrick, por seguir con esta época, en la cual se ve un Kubrick que no simplemente es que sea, por ejemplo, esta foto del kiosquero, pero bueno, tiene más, como por ejemplo las del metro de Nueva York o las de una sala de espera de un dentista, que no simplemente son fotos, no sé si las habéis visto, están algunas de aquí en el libro, luego si nos las enseñamos, son fotografías que no es que te digas, vale, es un buen fotógrafo, no, o sea, es que es increíble el tío, o sea, es que es un fotógrafo que porque ahora le conocemos porque ha hecho las películas grandiosas que todos conocemos, pero es un fotógrafo que podría haber pasado perfectamente a la historia, como pues han pasado otros grandes fotógrafos de la época, como William Klein, o Elliot Erwitt, o Ian Meyer, que bueno, Ian Meyer se conoció hace poco, pero de esos fotógrafos reporteros, que es que Kubrick, o sea, tú ves una imagen de Kubrick de esta época y dices, te está narrando una historia. Este personaje, detrás le pasa algo, delante le va a pasar algo, le ha pillado en ese momento, pero es un personaje, o sea, es un momento, está narrando prácticamente un momento de una película, ¿no? O sea, eso es una pasada, o sea, realmente es un fotógrafo que habría pasado a la historia realmente, simplemente por todas esas tomas. Pero es que es talento puro. O sea, Kubrick no lo puedes enganchar porque es talento puro, ¿no? Y todos los errores, que igual lo veremos o analizaremos en otras películas de Kubrick, entenderemos que no son, o que eran imposiciones, o que intentaban ser imposiciones de la cadena, o que intentaban, ¿no? Y que él cuando no tenía claro algo, lo trabajaba hasta morir, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de The Killing. Hablaremos de The Killing y del montaje, ¿no? El primer montaje y el segundo montaje. Que no funcionaba. Porque Kubrick ya sabía cómo iba a montar la peli. Claro. Entonces, claro, o sea, es que Kubrick es talento y sudar talento por todos los lados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que un chaval de 16 años con talento, bueno, pues, es un chaval de 16 años con talento, que más o menos puede llegar a negociar, ¿no? Y que puede llegar a entender y puede llegar a un punto medio. Sí, pero luego estuvo más años en la revista Look, estuvo hasta, o sea, ya avanzado, ya no sé cuántos años tendría, pero ya rozaría ya los 24. Sí, pero lo que quiero decir es que, claro, un señor con 50 años, con ese talento y además ajedrecista, era muy difícil rebatirle, era muy difícil discutirle, ¿no? Entonces luego entenderemos que la personalidad de Kubrick se vuelve cada vez más enclaustrada, ¿no? Cada vez más casi cavernícola, de no entender y de explotar y de llegar hasta el borde de la locura. Hasta los límites, y enseñarnos los límites casi como un antropólogo, o sea, de los límites de donde puede llegar el ser humano, es una locura. Su primera película es Day of the Fight, su primer cortometraje. Como él se gestiona absolutamente todo. Él se gestiona todo. De hecho, en esa época era muy raro que alguien de esa edad hiciese un corto o hiciese nada, estuviese dentro de ese tipo de producciones. Él con, no sé si son como $3.000 o algo así, hace la película y la consigue vender y gana 100 euros. O sea, $100 de la época. Bien, que $100 de la época, no sé qué sería $100 de la época, pero pues $100 de la época. Como también así, tener 22 años en esa época, que es distinto ahora, ¿sabes? Totalmente. Hombre, es distinto. $100 en esa época. Botiplonto. Igual te compras un piso en el Soto. Pues bueno, piso y plaza garaje, ¿eh? Y luego hay trastero. ¿Sabes? O sea, y luego te vas al cine, como diría trastero, todo. pero con techo abajo. No, de esto de techo. Pero cuidado, que 100 euros en la época. O sea, $100 en la época era bastante, ¿eh? Que yo el otro día fui a comprarme ropa, nada, que yo no me compro ropa, o sea, que me compro ropa porque tengo que ir vestido, pero digo que no gasto tiempo en comprar ropa y a mí 3 prendas ya eran casi 70 euros. Sí, vives muy bien tú, tirarle. Vives muy bien. Yo prefiero, bueno, no sé, pero digo que, o sea, vivo, no sé, estaríamos en un debate filosófico de qué es vivir bien, pero digo que, tía, 3 prendas de ropa, 60 euros, mi chaval, o sea, tengo que hacer por lo menos 2 cortos para comprarme pantalones y calcetines, ¿sabes? ¿No? La cuestión es lo que tú decías, que gana, por lo menos gana $100, no se queda cero, y el tío consigue, bueno, pues hacer su primer corto, ya se va de la revista Look, dice a mí lo que me va es el cine, me flipa el cine,
De hecho, lo que tú decías, en esta película hace todo. Hace hasta el doblaje de los puñetazos, es una locura. Foley Artist, que algún día podremos hablar del Foley Artist, ¿eh? Está perdiéndose. Lleva muchos años en decadencia. Pues podríamos hablar del Foley Artist. Podemos hablar y podríamos hablar de que, bueno, os cuento así con un pequeño Chascarrillo. Se cuenta que los Foley Artists antiguamente iban con una maleta. Claro, sí, exactamente, ¿no? tío. Entonces, es lo típico. Y entonces tú veías a un tipo vestido con una camisa, con un jersey de lana, con no sé qué, con ropa completamente al azar, con un sombrero, una gorra, no sé qué, un zapato de repente llevaba una bota y una deportiva, ¿no? Llevaba como tal, y de repente llevaba un maletín con un montón de cosas que no llegabas a entender hasta que las usaba, ¿no? Fue el taller que mejor me lo pasé, tío, de toda la carrera, tío. El de Foley Artist, tío. Es una pasada, tío. Es una cosa que yo recomiendo hacer. O sea, mindfulness, tal, no sé qué. O sea, yo qué sé, meditación, yoga. Tú, Foley Artist, tío. ¿Tú sabes lo que es ponerte en mute un vídeo de unos caballos? Es lo típico, pero que es verdad. Y hacer con unos cocos, clic. Tú, eso te relaja. Yo eso la cabeza solo lo he visto con Disney. Es mi tipo que ¿sabes? Todo ahí. Hacer cositas así. Tú, eso... ¿Cómo me lo...? O sea, de verdad te lo digo. Un día hacemos Foley Artist aquí en directo, tío. Te lo juro. No, gozas, ¿eh? Aprendes un poco de repente, se cae una botella con un cristal. ¡Pah! ¿No? Claro, es que al final está todo pensado para hacer. O sea, es súper bonito, te lo digo. Bueno, vamos a intentar llegar a Atraco Perfecto, que todavía nos quedan 2 películas que pasamos, yo creo que rápido. No. Bueno, espera, una cosa que no hemos dicho. Cosa que no hemos dicho de esta primera película, me parece que es muy importante cómo él intenta entender el cine. O sea, él viene con una visión de fotografía intentando hacer cine. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que parece o intenta parecer hablar de la naturalidad y de la normalidad desde un punto de vista del documental, ¿no? O sea, que yo creo que no hay un trabajo tan profundo sobre la modificación, sobre la ficción, ¿no? Él intenta como trasladar la historia a través desde un punto de vista muy naturalista. Tan naturalista que casi parece documental, ¿no? Hombre, de hecho, realmente es una pelea que pasó, ¿no? Entre Cartier y... Y que después veremos, perdonar. Esto me parece muy importante porque después lo añadiremos en The Killing. En The Killing, la escena es buenísima, como la graba, como la filma está bueno, ¿y cómo empieza The Killing, no? En la segunda película, Fear and Desire, ¿no? Fear and Desire es, digamos, su primer largometraje. O sea, es como ya, digamos que sí, su primera película ya... Bueno, él no lo quiso, ¿eh? Él no lo reconoce. Él lo reconoce como película de estudiante. Sí, pero tanto esta como la siguiente, El beso del asesino, que son 2 películas... yo no mira si puede acabar. Me han parecido como bastante mediocres, la verdad. O sea, 2 películas que te las puedes ver por afán completista. De hecho, creo que El beso del asesino está en Filmin, la podéis ver, pero son películas flojas. A mí me parece muy interesante, no es igual tanto la película, sí, el concepto que tiene de Fire Desire con el tema del concepto de guerra, donde él la deshumaniza. Podríamos, en el sentido, entenderme, no de una guerra, en el sentido que él comienza con una voz que dice aquello de esto no es una guerra en concreto, esto no puede ser cualquier guerra, esto no son usados, puede ser cualquier soldado, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? Que tienen. Tú, eso es como... O sea, si nos pusiéramos a hablar en otro capítulo, que ojalá hablemos, del cine bélico, el concepto de cine bélico, desde que hubo narrativamente los primeros textos del cine bélico hasta cómo lo estamos interpretando hoy día, ha cambiado una evolución tremenda. Fíjate que las películas, por ejemplo, en 1917, ya lo que cogemos es únicamente un plano de cogemos al personaje, le ponemos cara y lo vamos a acompañar en este viaje, ¿no? Como un videojuego, sentir, ¿no? Es un videojuego, pero le vamos a poner cara. Nosotros llevamos una temporada, o nosotros llevamos una temporada de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde se deshumaniza en el sentido de se quita el carácter personificación personal de lo que es la guerra, ¿no? Si algo quiso Homero con la Ilíada es darle nombre, apellidos y familiares a todos los que cayeron en los 30.000 versos, ¿no? Por eso se dice muchas veces que pone nombre, hijo de no sé quién, por ejemplo, Señor de los Anillos, Aragorn, hijo de Aragorn, no sé qué, tiramos generaciones, por lo único que queremos es que nosotros lo sintamos como un personaje más, ¿no? Como alguien que tiene identidad propia. Sí, para empatizar con él, no solamente un soldado, a partir de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial se deja de empatizar. Hay un tratamiento del cine bélico en los primeros años que prácticamente no se personifica. Stanley Kubrick, lo que te voy a contar es decir, esta guerra da igual cual sea, con ese carácter da igual cual sea, porque puede ser cualquiera, pero pierde el carácter personal, que es como totalmente psicológico, de cómo afrontamos nosotros las guerras hoy en día. Es como para hablar de un capítulo entero. Entonces yo creo que el acierto es cómo él quiere relatar una cosa general y sin embargo... a mí parece que para este tema que es la guerra no funciona.
Ya está. Claro, porque sí, es verdad. Sí, no sé si es verdad o no, pero no estoy contigo, no lo había pensado. Entonces, como hablaremos en profundidad. Vale, el beso del asesino, ¿lo habéis visto? Yo he visto partes, es muy interesante la luz. La luz es, me parece, hay ejercicios, hay momentos está una persona fumando, se apaga la parte de atrás, ilumina a él, y dices, ojo, este tío controla. Es que yo creo que Kubrick, o sea, yo creo que aquí lo que está haciendo Kubrick es un máster en cinematografía avanzado, donde él... Produciéndose por sí mismo, además. Exactamente, ¿no? O sea, dejándose el lomo y aprendiendo y ensayando, y hay mucho laboratorio, ¿no? En estas primeras 2 pelis que él no quiere reconocer y que bueno, de hecho, él intenta eliminar, ¿no? De alguna manera, ¿no? No quiere que se vean. Eso no sé. Pero porque yo creo que, y esto le pasa también a muchos directores y directoras, pero porque es real, o sea, porque, y esto lo vivimos mucho en producción, ¿no? La gente que hemos estudiado cine y después vamos a un rodaje y lo vemos, entendemos que lo que estudiamos está completamente alejado de la realidad. Yeah. O sea, que cuando realmente vas a ver una peli, o sea, cuando vas a hacer una peli, te das cuenta de que la peli la estás escribiendo en ese momento. Y después, cuando la estás montando, la estás volviendo a escribir, ¿no? Entonces, claro, hasta que un director o directora no llega realmente a poder jugar con el lenguaje, a poder ponerse a prueba en esa dinámica, me parece que me parece que es un poco injusto, no porque quiera defender a Kubrick, que seguramente también, porque lo amo con locura, pero me parece que es un poco injusto como valorarle los trabajos, ¿no? O esa experimentación, ese laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, yo no los considero dentro de su filmografía, ¿no? Sí que me gusta mucho que ames a Kubrick, ¿eh? De verdad te lo digo. O sea, y yo te amo a ti, entonces, por cadena, hacemos una cadena de amor. De amar. Pero ¿cómo no vas a amar a una persona que ha destinado toda su vida al arte? Y desde un prisma, o sea, estamos hablando de una persona enferma. Estamos hablando de una persona obsesiva. 100%. Estamos hablando de una persona perfeccionista que le daba todo igual. O sea, de hecho, le daba igual él muchas veces. Casi el fin justificaba a los medios con Kubrick. Ahí lo tenía, porque muchas veces bueno, no mató a nadie, hasta se pasaba. ¿no? Pero ni volvió loco a nadie, aunque estuvo cerca. Bueno, pero ahí tuvo Alexa, el de Naranja estuvo ahí en el hospital, o bueno, hay casos ahí de... Sí, bueno, y también el Resplandor, ¿no? Habla de... Pues Resplandor, la mejor escena del Resplandor es el making of. Es increíble, es increíble. Te lo juro, tío, de verdad te lo digo, la escena donde está Jack Nicholson ahí con la espada ahí cantando dale. A mí me parece, de verdad, tío, me parece es increíble, cine puro. Es increíble. Cine puro. Cine puro, organizando el tema y el tío está calentando enajenado, es increíble, practicando hachazos, y es para verla, de verdad te lo digo, es como para ver cómo... Verdad, por lo menos sí que es cierto que con... Una escena emblemática y lo que es la preparación de esa escena emblemática, ¿sabes? De cómo hay que estar ahí, cómo hay que... Igual la grabó 40 y pico veces, o más, no sé cuántas veces la graba, o... Era un poco obsesivo, sí. Bueno, de hecho, Kubrick tiene, además, entre otras cosas, el récord, o sea, él era completamente innovador y era muy obsesivo, muy trabajador en su movida, o sea, Workaholic se queda cortísimo. Tiene el récord del largometraje, o sea, del rodaje más largo de la historia hasta el momento, que fue... Y Weissat igual, sí. 2 años. Sí. Que 2 años, o sea, imaginaos que hoy en día hacemos cualquier película, la hacemos entre 6 y 10 semanas, 8 semanas suele ser la media. 8 semaas de rodaje, imaginaos 2 años de rodaje, ¿no? Sí, todo el rato les pedía repetir las escenas. ¿Qué estás buscando? No sé, bueno, vamos a ver si lo encontramos, tal... Bueno, esto es un poco juego psicológico, yo creo, de Kubrick, pues de cómo a él le llega el proyecto, y es que realmente claro, Tom Cruise quiere salir en una peli con él, entonces él le dice, bueno, yo te voy a producir esta peli, y entonces Kubrick, la primera secuencia que graban es Tom Cruise levantándose de la cama junto a su mujer, ¿no? Y el acting era nulo, casi nulo, donde él se levanta, se sienta en la cama y de repente se levanta y se mira, sí, ¿no? Porque se desnuda, ¿no? Ahí yo creo sí, que no recuerdo exactamente, pero sé que el acting era muy simple, ¿no? Y entonces Kubrick lo que hace es repite alrededor de 170 veces, si no me equivoco, la toma para demostrarle y además no se lo dice, ¿no? Cuenta la gente que estaba ahí en el rodaje que iba, ¿no?, a Tom Cruise y le decía, Tom, ¿estás bien? Porque es que no te estoy encontrando en el personaje, ¿no? Entonces, claro, él lo que está haciendo es que le está diciendo a Tom Cruise 2 ¿Cervezas? ¿2, 3? No, yo tengo. 2 cervezas. Él lo que le está diciendo a Tom Cruise es, tú pones la pasta, pero el que manda aquí soy yo, Pablo, ¿no? Entonces, y te voy a destruir como actor porque voy a sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, claro, o sea, estamos hablando de... Claro, Kubrick en Age with Chat ya es Kubrick.
¿no? Ya no es Hombre, Stanley, ya no es sí, Stanley, ya es Kubrick, Bueno, Stanley también, es que de verdad. Stanley, sí. Hombre, ya le producían películas, daba igual que si es rentable que no, ya sabían que era sabía que era una persona que cada película que hiciese iba a ser historia. Bombazo. Entonces ya estaba. Volviendo al beso al asesino, es una película que realmente consigue poco con ella, pero lo que consigue es que... Muchas gracias. Cervecita. Gracias. Importante es la Hace falta. hidratación, A vuestra salud. Lo que consigue con... Si quieres te la guardo, Juego aquí junto a la otra, a ver si no tenemos más. Toma. Lo que consigue es que se encuentra con un amigo suyo por la calle, con Harry, y le dice, oye, ven a ver esta película que le he hecho yo. Le enseña la película, Harry no le llega a encantar de toda la peli, pero se impresiona mucho con él, conectan y hacen Harris and Kubrick Productions. Claro. En un momento, voy como poco a poco, sí, ¿vale? Llegando el hype, poco a poco... Porque luego tengo, luego tengo. Encuentran, no sé, hay gente que dice que fue Harry, hay gente que fue Kubrick, la cosa que encuentran esta novela policíaca de Pulp Fiction, encuentran de Daniel White, que es Clean Break, y encuentran esta novela que va sobre el atraco a un hipódromo. Harris dice que la produce, hablan con United Artists, encuentran a Sterling Hayden para que haga el protagonista, grandísimo protagonista, que lo conocemos de La jungla de asfalto de John Huston. Y United Artists dice que Sterling Hayden no vale mucho, que solamente le pone 200.000 euros. El resto, 200.000 euros, claro, es muy poco para hacer una película. Sí, claro. Harris pone 300.000, creo que Kubrick pone el resto, y ya tenemos el inicio de lo que vamos a hablar, que es Atraco Perfecto. Atraco Perfecto, que... Atraco Perfecto, estamos ya en Atraco Perfecto. Sí, ya hemos llegado. ¿Cómo es el título de la novela? Atraco Perfecto, por favor, vamos a llegar a la película. Vamos a llegar a la película, es que si no, no llegamos a la película. No, genial. Quiero decir simplemente dos datos para apuntalar, ¿no? Uno que estabas diciendo tú, esta peli es una peli que cuesta $320.000. Eso es, pero... No cuesta más, yo creo, ¿no? No, 320.000, pero le dan 200.000. Y Kubrick la rueda con 28 años. Dos datos que me parece que son fundamentales. En creo 20 días. Vale, y entonces, algo también fundamental que quiero introducir antes de que analicemos esta peli, porque me parece que Kubrick, y es o sea, me encantaría que en la bobina, siempre que analicéis una peli, incluso vosotros lo penséis, porque yo lo hago como gente de producción, yo siempre que veo una peli o que voy a ver una peli, intento diferenciar entre si es un producto o si es una obra de arte. ¿Vale? Entonces... Pero un producto puede ser una obra de arte. Bueno, podemos ampliarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la propuesta de la dirección, ¿no? Si la propuesta es la rentabilidad o la propuesta es la historia. Sí. Vale, para mí eso diferenciamos. Para mí Antes cuando igual lo teníamos clarísimamente cuando hemos hablado. Entonces, creo que aquí Kubrick es donde sienta un precedente importantísimo y de repente hace The Killing, ¿no? Y está generando, ya te dejo, y está generando para mí un discurso perfecto, 100% equilibrado entre estas dos patas. Y ya sí, nada, yo abro la libreta para empezar. ¿La novela cómo se llama? Perdón. Clean Break, creo que es. The Killing en inglés. La Matanza. La Matanza. En castellano. La Matanza. No, en castellano, Atraco Perfecto. En castellano, Atraco Perfecto, perdón. Pero tengo apuntado. Atraco Perfecto. la libreta no miente. Ahí se pega. Perfecto ese atraco no tiene nada perfecto. Ya lo veremos al final. ¿Perfecto ese atraco? Hombre, es un atraco sin fisuras. Lo que pasa es que van habiendo fisuras poco a poco. Qué desastre de atraco perfecto, qué ironía, ¿verdad? De la vida. ¿Por dónde empezamos en esta peli, chicos? No sé, ¿te ha gustado? ¿Te gusta la peli? ¿Una peli que te gusta? A mí la peli me parece que es... me parece que es atrevida, innovadora, intentando proponer algo más. Y eso es lo que a mí me produce mucha satisfacción al ver a un artista, a un director, siempre empujando la pelota hacia adelante, siempre proponiendo algo y jugándose el pellejo en ello. Cuando te das cuenta de que él se está involucrando en esa propuesta y se está jugando su carrera en esa propuesta, para mí es de aplaudir. Puede que te equivoques en esa propuesta, pero me parece que es súper valiente. 100%. Y para mí eso es lo que salva la peli. La peli, si la analizamos en grandes rasgos, la película es final, una peli de cine negro, de finales, una película más. Con código, todavía con código Haste en esos años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la podemos analizar como película, así a grandes rasgos. Es una película que más o menos pasa desapercibida. Hay una reminiscencia de todo ese cine. La película, como tú bien dices, trata de el atraco a un hipódromo por Johnny Clay y su panda, que todos confían en él.
y bueno, parece que es un plan sin fisuras. Y bueno, realmente lo que hace esta película, además, como tú bien dices, es un poco saltar, como hace con todas las películas de Kubrick. Kubrick hace una película de ciencia ficción y a partir de ahí cambia la ciencia ficción. Con esta película, que entra dentro también de un género, como tú bien dices, del cine negro, yo también si tuviese que ponerla dentro de un género, la pondría dentro de ese género sin duda. A partir de ahí, cuando ya hay una película de atracos, en muchas, por lo menos, hay esa estructura de, oye, mira, este es el personaje principal, te vamos a enseñar a los distintos personajes que van a entrar en el atraco, cada personaje es perfecto para lo que va a hacer. Digamos que el boxeador es perfecto para hacer la pelea, el tirador tira súper bien, el otro no sé qué, el taquillero, cada uno juega su papel y cada uno es perfecto para que el plan no tenga ningún tipo de fisura. Luego está el atraco, que cambia el atraco o lo que se va a suceder, que cambia la vida de todos los integrantes de la película, y luego, bueno, el final, que eso lo puedes ver en cualquier tipo de película posterior de atracos o actual. O sea, al final siguen un poco esa inclusive hay ciertos points en la película que marcan un antes y un después en todas las pelis de atracos, incluso que veremos años más tarde, ¿no? O sea, que la máscara de goma de un payaso no la veremos hasta, o sea, esta referencia yo diría que no la veremos mucho más tarde. Incluso esta peli o sea, la carrera de Tarantino, que me cae bastante mal, carrera de Tarantino no se entiende sin esta peli. Hombre, sus dos primeras películas, sin más lejos, Reservoir Dogs, es totalmente influenciada por esta peli en cuanto a cómo está construida el guión, y Pulp Fiction con sus idas y venidas, que yo creo que es un punto que podríamos tratar ahora, el cómo esta peli trata el guión, el atraco. O sea, digamos que hay... Y el montaje, ¿no? O sea, está jugando con la tensión, ¿no? Está jugando con el suspense todo el rato, ¿no? Todo el rato dice, vale, ¿sabes que ha habido esta pelea? ¿Crees que has entendido todo de esta secuencia? Vale, ahora vamos a verlo todo desde el punto de vista, desde este personaje. Vale, ahora conoces ya la historia, sabes de qué va la peli. ¿Sí, seguro? Mira, pues ahora vas a ver lo mismo, pero desde el punto de vista de este personaje. Y lo que consigue esa película, hay muchas películas que funcionan así, pero es que esta película te mantiene atento, hoy en día. O sea, es una película súper moderna. O sea, hoy en día tú la ves, hay veces que, por ejemplo, una película de 56, con Rashomon o con otras películas, a mí con otras películas me pasa que es como, joder, otra vez voy a ver lo mismo. Aquí no, aquí lo quieres ver y hay algo nuevo y es brutal, o sea, es brutal. A mí me gustó. ¿A ti te gustó? Ya está, me gustó. Creo que es muy interesante por varios motivos. Entre otros porque creo que, fíjate, hablando, si habéis empezado con el tema de cómo se estructura narrativa, o sea, el guión, ¿no? O cómo está luego en el montaje, cómo vemos cómo se estructura la historia, lo más curioso que a mí también me parece bastante, bueno, pues interesante es verla con los ojos que tenemos ahora. Claro, nosotros vemos las películas, no es lo mismo verla en el 56, espectadores del 56, que estaban educados en una visión audiovisual aún, pues, que aún se estaba formando con la visión audiovisual que nosotros podemos tener a día de hoy y la cantidad de espectadores. Entonces, es muy curioso porque nosotros estamos como ahora mismo habituados a entender narrativas como con saltos temporales tan grandes. Fijaos Christopher Nolan, o por ejemplo, fijaos las películas de hoy en día con el tema de los saltos del multiverso y tal, como toda vez en todas partes. Son películas narrativas donde hay saltos, idas y venidas, y el espectador puede llegar a concretarse, a entenderla e incluso hacerse un planning final y entender la película. En esa época, si os fijáis, hay un narrador. Hay un narrador continuamente donde te está situando continuamente dónde está, qué día, a qué hora, porque, entre otras cosas, era una fórmula para que el espectador pudiera entender lo que estaba pasando. Hombre, es que el plan no es sencillo. Yo el plan hay ratos, o sea, he visto muchas veces esta película, pero el plan no es tan fácil. Y de hecho el narrador no es el típico narrador del cine negro como tenemos en otras películas. Que es primera persona. Que es primera persona, es él diciendo... Pues claro, me pasó esto, claro, y te va llevando a la fatalidad del personaje y por qué, y te explica el porqué. Aquí lo que te está explicando es a las 4:22 fue Johnny a coger esto, con minutos, horas y segundos. ¿Por qué? O sea, yo me voy a ir un poco a la mierda, ¿eh? Hoy yo he intentado trabajar un poco esta peli para intentar proponeros otras cosas que yo creo que no las he escuchado en ningún sitio ni las he leído, porque creo que hay que hacer algo nuevo, ¿no? Y claro, aportar 100%, algo más. 100%. Una de las cosas que creo que aporta Kubrick aquí, y esta ya es mi paja mental totalmente, y es que ese narrador funciona como la fatalidad, que es una idea que todo el rato estará... ¿El narrador del cine negro o de esta película? De esta película es la fatalidad. Es decir, él nos está contando todo el rato cómo el plan no es que va a funcionar, sino cómo el plan va a fallar. Y todo el rato nos está metiendo una presión con esos números de 17:58, 12:31, ¿no? Todo el rato, y cogió el fusil y lo puso en la caja de flores.
Y en esa caja de flores que después veremos que casi peligra el plan porque alguien, ¿no? Todo el rato nos está introduciendo la tensión porque la fatalidad está rondando esta historia, ¿no? Y yo creo que esta historia es una historia de fatalidad. Fíjate que te recojo el guante, porque es cierto que la fatalidad es un principal en esta película, y no solo esta película, sino incluso en cada personaje del cine negro. Si antes decíamos que, por ejemplo, nosotros estamos viviendo ahora el auge del cine de los superhéroes, que bebe mucho de la época medieval, de las novelas de caballerías, por ejemplo, puede ser, lo que hemos hablado antes, Arturo y La Mesa Redonda. El cine negro, esos personajes que tienen un destino fatal, que se asoman al precipicio, que son gente... Claro, en el cine negro el personaje tiene que pagar por sus pecados. Efectivamente. Sí o sí, por lo que habéis dicho del código Hays, que igual no todo el mundo conoce lo que es el código Hays, que igual habrá que explicarlo en algún momento, no sé. Lo quieras. Yo por acabar, estos beben de lo que son la literatura más clásica, de quizá de los... por ejemplo, pues... Edipo Rey, por ejemplo, o La Orestiada, donde esos personajes al final se enfrentan a una realidad social que es el personaje que la sufre. Cine negro, por ejemplo, está viviendo épocas de miseria, un emprendedor que va a buscarse la vida de una forma novedosa y diferente, y al final le lleva a asomarse al precipicio y caerse, ¿no? Porque siempre le sale mal, emprende de una forma fatídica, justamente, como ese Edipo Rey cuando se da cuenta de que todos los males que ha pasado a la ciudad era él el causante, que ha matado a su padre y está ¿no? Y se ha casado con su madre, ¿no? Beben todos de esa misma narrativa, que por tanto, si nos ponemos de esta forma a contar historias, nos las han contado muchas veces. Nosotros conocemos estas historias porque nos las han contado. Pero el cine negro bebe nunca más de ese fatídico final, porque tienen que o bien ser responsables de sus pecados o tienen que mostrar al espectador las miserias que tenemos nosotros o que tiene la sociedad, que también es otro final muy interesante de otro tipo de películas, ¿no? Entonces, lo que has dicho te lo recojo completamente. Yo sí que es cierto que ese narrador a mí sí que me ayuda a entender la situación, el plan, que el plan me encanta. O sea, yo quiero que salga bien ese plan. Ese plan es increíble. O sea, es una pasada. El cómo está construido es un ejercicio de relojería perfecto. Aparentemente sin fisuras. Es brutal. O sea, es un plan muy bonito. Fijaos, es inteligencia pura. Por perfilar una cosa que estás diciendo, es un ejercicio, es una partida de ajedrez. 100%. Como gran jugador de ajedrez. Exactamente, ¿no? Kubrick lo que plantea... De hecho, he intentado como profundizar y no me han salido los cálculos, pero yo estaba intentando como hacer una analogía todo el rato a las piezas de ajedrez. Está claro, ¿no?, que nuestro protagonista Johnny, ¿no?, él es el rey, ¿no? Está claro quién es la reina, ¿no?, que es esta femme fatale. Sherry. Eso es, ¿no? Interpretado por, que tengo aquí, Sherry Pite. Sherry Pite es la femme fatale. La femme fatale, sí. Eso es. Entonces, sabemos quién es el rey, sabemos quién es la reina, sabemos quiénes son un poco los peones, los caballos, los alfiles, ¿no? Hay como una dinámica ahí, y él lo que te está diciendo es que hay toda una estrategia, y además incluso él mete el ajedrez en la peli, ¿no? O sea, a través del personaje de Morris. Cuando va en ese momento, ¿no?, a ese lugar, que es increíble ese lugar. Bueno, y mata al caballo. Y mata al caballo, ya sabemos quién es el caballo, ¿no? Totalmente. Sí, entonces él le está proponiendo este golpe desde un planteamiento ajedrecístico. Y me parece que esto, no sé si se ha dicho en algún sitio o no, pero yo es una interpretación que saco y me parece brutal porque él intenta no dejar nada al azar. En el ajedrez, no sé si jugáis al ajedrez o no, yo soy muy aficionado al ajedrez. Sí, pues echamos una partida algún día, a mí me gusta mucho. Yo jugué en segunda división sub-18. Pues entonces no echamos. Pero no, he perdido mucho, pero... Yo chiquita te echo, pero por estar contigo, porque no voy a estar. Lo justo se moven las... Pero Kubrick también, Kubrick era un gran fan del ajedrez. Entonces, bueno, era casi profesional. Era un puto crack, ¿no? Bueno, hay alguna anécdota por ahí jugando al ajedrez con Kirk Douglas y tal. Bueno, luego contamos esto si queréis. Entonces, él propone la película como una partida de ajedrez, donde una vez ha perdido la partida, o sea, una vez ha ganado la partida, o sea, la siguiente partida la pierde, ¿no? Porque la está dejando al azar. Esto es otra lectura que yo hago, ¿no? Y que creo que tampoco la he leído ni la he escuchado en ningún lado. Y me parece que es brutal, porque él te está planteando que la partida nunca acaba. Que esto también incluso... También es un poco ese aviso del jaque mate, ¿no? Con el final. Bueno, fíjate que termina la película verdaderamente con... un jaque mate. Sí, pero un jaque mate, pero que no sabes lo que va a ocurrir. O sea, pero termina al final. Los dos, pero sí que hay como ciertos avisos de jaque mate, ¿no? Al final de la... Bueno, igual estamos yendo como al final, que en fin, que es
para hablar mucho de ese final, cuando llega con la maleta que es gigante, que dices, por favor, pues una maleta más pequeña, por favor, que no te la van a dejar entrar. Una maleta que dices, pero si es que esa maleta es de cartón, ponle algo que se va a abrir. Es que se va a abrir seguro. Cuando aparece el perro, aparece el perro ya corriendo. Bueno, aparece el perro corriendo, ladrando, y dices tú, por favor, perro, cállate ya. El auténtico Deus Ex Machina, ¿eh? El perro ya va corriendo, que se suelta y... Bueno, esto es cine mudo, en realidad. O sea, en ese momento, vaya, hay sonido, vale, sí, pero podría ser cine mudo perfectamente porque el poder del lenguaje cinematográfico que tiene esas escenas, sin sonido, funcionaría perfectamente. O sea, de hecho... Y ese jaque mate, perdona que iba un poco con esa idea de esa metáfora, que claro, al final, cuando tú juegas al ajedrez y te hacer un jaque mate, tienes que decir, ok, ¿no? Okay, he ganado. Has ganado. Es un poco lo que hace Stanley Hayden, que quiere coger el taxi Faye. ¡Huye! No, ya está, no, ya no. Ya me quedo aquí. Ya mi plan para jugar esta partida, este tablero, ya ha perdido y ya viene el FBI, que venga y ya está. Sí, habría que hablar del código Hayes. Habría que hablar del código Hayes. Yo no sé mucho el código Hayes. No, el código Hayes simplemente es una dinámica moral que se aplica en las películas, creo que hasta el año 66. Estaban recogidas, sí, estaban. Y es muy curioso eso. Y al año 66 empieza la clasificación por edades, ¿no? O sea, a partir del año 66 empieza la clasificación. Con el código Hayes, claro, en Estados Unidos estaba recogida una serie de listas donde lo que no cumplía aquello no se podía emitir. Era un código moral. Sí, ¿no? exactamente. Sin embargo, en Europa no ocurría así. Entonces nosotros íbamos censurando conforme íbamos viendo escenas que no nos gustaban. Acordaos todos de la censura más bonita, entre comillas, de cine, es Cinema Paradiso. Acordaos de esa cortando, ¿no? Al final igual es la censura por antonomasia. No es lo mismo, pero para que se hagáis una idea. El código Hayes allá es muy curioso, porque estaba todo recogido. Entonces, claro, lo interesante era encontrar la fórmula por la que pudiera salvar el código Hayes, porque era una lista cerrada. Echa la ley, echa la trampa. Perdona, pequeño inciso. Y lo peor de todo es que el código Hayes se propone como medida progresista. Sí. Sí, es increíble. Y lo que hace la respuesta, que esto es aún más bonita, lo que hace la respuesta es que tengamos que en Estados Unidos haya un creciente, por ejemplo, caracterización e imágenes, por ejemplo, de las pin-ups, de esa Betty Boop que nosotros no conocemos, que estaban fuera del código Hayes porque estaban totalmente fuera y consiguieron llenar incluso, pero los aviones de guerra, de estas imágenes de las pin-ups. O sea, era como el código Hayes sirve para, eso también es maravilloso, para censurar de alguna forma una cosa muy ética y moralizante, y lo que nosotros, la respuesta que le damos, la gente que después, vale, pues voy a encontrar las fallas y te voy a sacar los colores con claro, este tipo al final lo que pasa con el cine negro, de hecho el cine negro bebe justamente de eso, ¿no? Es, creo, ¿no? Pero lo que tengo entendido que, o sea, es un poco lo que interpreto, que como un criminal, un bandolero, un atracador ha hecho algo que es mal, se supone, algo que no está bien, al final de la película, como pasa aquí, se le tiene que haber un maletín, tiene que perder, tiene que pagar por sus pecados. Es un poco así. Todos los demás tienen que morir. Final, esto es una secuencia que después también creo que deberíamos hablar. Que al final también es un poco, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque al final, o sea, después, cuando ya no está el código Hayes, por ejemplo, películas como El Padrino, o sea, lo que sucede al final es que tú, quien hay en pantalla, empatizas con él, ya sea Hitler, ya sea Atraco Perfecto, ya sea Bambi. O sea, al final tú estás con ese personaje y tú quieres que a Johnny no se le abra la maleta. Y eso lo sabían que si tú tienes a Pablo Escobar delante de la pantalla, tú estás con él. Tú estás con él, sea quien sea. Estás con él a muerte. En el Atraco Perfecto tiene que perder. Y tiene que perder porque en el cine negro también, ubicándonos en este es 1956, ubicando los años 50, hay un libro pues, de fotografía que es como icónico, que se llama The Americans, que es como un viaje que tiene Robert Frank por todo el estado de Estados Unidos, fotografiando retratos y la vida de los americanos. Luego hace un prólogo Jack Kerouac. Ahí te está vendiendo lo que era el sueño americano. Esa época donde el que emprende y se hace rico y entonces sale de abajo de la clase baja y media y consigue llegar a los estratos más altos. El gran sueño americano, que la primera potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Te está diciendo también el cine negro que, vale, hay eso, no todo es eso. Hay muchas claves, muchas clases sociales donde emprenden de una forma que el sueño americano no se cumple. Y por eso en el cine negro muchas de las cosas tienen que salir mal y los personajes tienen que salir mal. Porque en ese momento no se vendía verdaderamente el sueño americano, para muchos de ellos no era real. Y no puede ser de otra forma. Esa
fatalidad contra la realidad es igual lo que yo pueda acceder a ella porque no me está reservado para mí. Y esa película no se podría entender si acabaría bien. Si se llevaran el dinero, no se podría entender. No sé, no estoy tan seguro. A mí me apetecería que se casi. Es como, ¿por qué, tío? No se puede quedar. Bueno, es que... No, pero la de Jungla de Asfalto, que no me estaba saliendo, hay un momento en Jungla de Asfalto que bueno, son películas que en cierto momento se parecen, sobre todo porque está Sally Hayden en las dos películas y tiene un papel un poco similar en cuanto a cómo es ese personaje y lo honesto que es, ¿no?, frente a los demás. Hay un momento en esa película que, bueno, que de hecho tú ves a dices, por favor, que no suene la alarma. Yo quiero que suene la alarma y como, no, ha sonado la alarma. Y luego hay un momento que están huyendo, sale una pistola volando y se dispara la pistola y matan a los personajes. Y dices, tío, pero ¿por qué la fatalidad llega hasta ese punto? O sea, hay un montón de casualidades, ¿no? Que luego en Atraco Perfecto también se ve, hay muchas fatalidades en Atraco Perfecto, que al final es como la fatalidad hacia el hombre corriente, hacia la persona normal, porque esta gente no son atracadores, ¿no? O sea, igual Johnny sí, pero el resto, uno es un taquillero, otro es un policía, otro... O sea, son gente corriente, normal, ¿no? O sea... Es que, bueno, yo aquí voy a empezar a tirar ya tesis, voy a empezar a... Dale, si hago mucho de rapa me decís, ¿eh? No, yo creo que aquí Kubrick lo que nos está contando, o sea, creo que la tesis de la película, de hecho la dice uno de sus personajes en un momento determinado, que es Morris, la tengo aquí apuntada y dice, la individualidad es como un monstruo que debe ser estrangulado en la cuna porque para que los que te rodean se sientan cómodos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos está contando Kubrick es, de esta mierda solamente podemos salir juntos, ¿no? Entonces, él está intentando romper con la individualidad y eso es lo que plantea la jugada de ajedrez, donde tienes que jugar con todas tus piezas para poder llegar a un objetivo, ¿no? Entonces ahí empieza a armonizarse toda la película cuando entiendes que no es solo un montón de personajes, es una sola mente que va hacia un punto, ¿no? Y que de hecho hay una cosa que me parece fantástica en la película y que es que la honestidad y la lealtad de cada uno de los personajes es incuestionable. No cuestionamos en ningún momento de la peli que uno va a traicionar al otro. Al final sí. Bueno, al final vemos pero como hay de ellos, en realidad. ¿Cómo dudan un poco de...? Dudan porque está llegando tarde. No, pero ¿quién duda? ¿Quién duda? El taquillero. Claro. El taquillero que justamente es la que habló con su mujer. Exactamente, ¿no? Los demás no dudan, los dicen, no, ya llegará, siempre cumple. La cohesión de grupo me parece que es brutal porque él lo que nos está... O sea, yo creo que Kubrick elige una historia donde todos funcionan de una manera muy concreta y todos son uno, de alguna manera, ¿no? Y cuando todos mueren, al final lo que quieres es que uno sobreviva y que gane, ¿no? Y que por favor se lo lleve. Entonces, me parece que es una peli que primero nos está contando que de nuestras miserias solamente podemos salir en colectivo. Y me parece precioso. O sea, me parece como una tesis brutal de decir, es que solo no vas a llegar a ningún sitio, aunque estés en la mierda, vas a tener que conseguir a todos tus colegas y que todos vuestros colegas, o toda tu gente, o toda tu familia, o lo que sea, reméis hacia un punto. Y me parece precioso ese ballet donde cada uno interpreta a su personaje, nunca mejor dicho, y van hacia un punto en concreto, ¿no? Esa labor de confianza es brutal y se ve sobre todo hacia la figura principal, que es Johnny, como es una confianza a ciegas. O sea, es una confianza, confían en él, no hay ningún contrato, no hay nada. O sea, ahora para confiar en algo tienes que tener tu papelito, tal. Ahí no hace falta papeles ni hace falta nada. Yo confío en ti porque confío en ti. Y ya está. ¿Sabes? Sí, es una labor, sí, de hermandad, ¿no? Me parece precioso. O sea, me parece precioso ese atrevimiento de decir, sí, es una pandilla de gente infeliz, con un montón de problemas, que acaba de salir del trullo, no sé qué, que ninguno es delincuente. Bueno, Johnny, ¿no? Johnny sí que... Johnny acaba de salir de la cárcel justo. Claro, pero me parece... quieren mejorar su vida. Me parece precioso, ¿no? Y me parece que es una apuesta que justamente lo que está haciendo es reírse del código Hays, ¿no? Y que de hecho se ríe más del código Hays cuando ganan, o sea, quiero decir, cuando al final la historia llega hacia el triunfo, lo que ocurre después, pero el atraco ya ha salido. El atraco sí ha sido perfecto. Sí. Bueno, y luego con personajes que intentan... Ya, el atraco ha salido totalmente. El atraco ha salido. El atraco ha sido perfecto. Entonces le está dando la vuelta al código Hays, ¿no? Me parece que está siendo mucho más inteligente de decirle, bueno, ¿queréis que mueran todos? ¿Queréis que pierdan los buenos? O sea, ¿queréis que pierdan los malos, no? Vale, sí, pero una vez que ya hemos conseguido todo. Cuando tira la bolsa por la ventana y cae, dices, ¡qué cabrón! Brutal. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena idea! Nadie se ha enterado, nadie sabe cómo ha salido el dinero del... Dicen, creemos que todavía está dentro del hipódromo, porque no saben cómo ha sacado el dinero, es un bolsón gigante. Y de forma sutil, también con el código Hays, cómo se burla con el personaje de Marvin.
con ese caso de homosexualidad. Efectivamente, a priori. Primero, que él quería meter un caso de homosexualidad. Fíjate, está hablando de 1956 y en plena censura con y lo mete y de una forma súper sutil cuando le dice que... Bueno, sutil... Bueno, es un diálogo que le dice además que luego te esperaré, no recuerdo exactamente cómo es, o luego si quieres... Sí, la cuestión es que cosa, ¿no? Le censuraron, o sea, le dijeron no puedes hacer que tenga una relación explícita, Marvin Unger con Johnny, no puedes tenerla, y él dice, ok, no puedo tenerla. Los lanza, sí. Lo hace de una forma más sutil, más elegante, que funciona perfectamente, que es en ese momento que, no sé muy bien lo que le dice exactamente, pero le dice algo así como cuando acabe todo. Dice, pero no, vámonos tú y yo juntos, solos, vámonos, y el otro Johnny dice, bueno, sí que no... Pero eso ya parece que haya habido... Hombre, se sometía. Haya habido cucharita mínimo. Hombre, haya habido... Aquí te han dado a las 8 de la mañana hablando de cualquier cosa. Y nos van a dar a nosotros también, hay que tener un poco cuidado. Joder, es que esta peli tiene muchas cosas. Quiero introduciros otra cosa que me parece... Yo también quiero decir alguna cosita más. Vale, o sea, que creo que todavía no se ha dicho, ¿no? Creo que vamos bien. Vale. Hoy se va a alargar un poco más. Vale. Que lo escuche quien quiera, sino que reduzca más rápido. Vale. Que lo ponga. ¿Cómo estamos ahí? Sí, vale. Yo quiero introducir una cosa que me parece brutal y que no se ha dicho, yo por lo menos creo que no se ha dicho, entonces de cosecha propia totalmente, entonces voy a tirar el triple hoy, el tercero o cuarto triple. Creo que Kubrick aquí lo que nos está contando de él mismo es que está en la crisis de los 30. ¿Vale? Espera. Hostia, esto sí que nos ha dicho, ¿Y por qué? Porque la presencia del 3 en la película y de la decadencia en diferentes etapas de la vida está presente, ¿no? Y veremos, de hecho, cuál es la primera imagen que vemos de la peli, ¿os acordáis? El hipódromo. Vale, ¿qué vemos? Una imagen casi documental del Un hipódromo. caballo de carreras corriendo. ¿Cuál es el número que lleva? El 3. Lleva el 3. ¿Qué es lo que veremos luego? Las siguientes secuencias que vemos son 3 secuencias idénticas de 3 personajes diferentes con un traveling de izquierda a derecha narrando la historia, ¿no? Como transcurre el tiempo, como él entra en su casa. Son 3 historias diferentes de 3 personas en diferentes momentos de su vida, en 3 etapas diferentes de su vida. Perdonad, que tengo la chuleta. Joven, maduro y viejo. ¿Vale? Veremos estas 3 etapas de la vida. Y esto sí que he trabajado. Y después el número 3 se irá reflejando todo el Pero tenía rato. 29, no tenía 30 todavía. Tenía 28. Pero él está entrando, yo creo que él está entrando en la crisis de los 30, donde él está viendo desde una perspectiva súper pesimista todo lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces el 3 se repite todo el rato. ¿Cuántas bocinas vemos en el hipódromo cada vez que vemos la imagen? Me la sé. 4. 3. ¿No? Pregúntale más, Facu, pregúntale más, que me la sé entera. Pregúntame. ¿Quiénes son? O sea, cuando termina la peli, de hecho, ¿cuántas personas son las que van a por él detrás del cristal? 3, mierda, son 3. ¿no? Entonces, todo el rato estamos hablando y Es verdad, incluso... ¿Cuántos estamos aquí hoy? 3. No, pero sí que es cierto que para mí el número 3 se repite todo el rato. Y de hecho, me atrevería a decir que hay 3 películas dentro de la propia película, ¿no? Como él la compone, ¿no? Entonces, creo que el código 3... Y ¿Cuántos disparos hay en la escena que mueren todos? Yo diría que hay 2. Hay 3. Incluso creo que lo que rompe la historia y lo que realmente hace que todo se vaya a la mierda es un triángulo amoroso. ¿Vale? O sea, que es entre el amante, la femme fatale, ¿no? y el taquillero. La femme fatale, un momento, la femme fatale. Mira, ese libro que está ahí, ese tal, la femme fatale habla del... Ese sería bien, ¿no? Por si acaso no se habla... Sí, eso es. Se llama Hombres Fatales, ¿no? Hombres Fatales. Pues... La femme fatale que nace justamente en esta época con el tema del cine negro, sí, el personaje, la Sherry es la femme fatale. Es increíble. Pues hay como un tratado, este libro es súper interesante porque, hemos leído no porque es bonito de color, sino porque justamente ha cogido las grandes narrativas de la femme fatale y las ha desmontado desde el punto de vista de que quizá lo que demuestra la femme fatale, esa figura, que en ese caso fue norteamericana, de la mujer que se emancipa, que decide sobre su vida, que lleva el mercado laboral y que tiene sus propias decisiones y es totalmente independiente económicamente, destruye las historias más arquetípicas de la femme fatale, como es Carmen, diciendo que es el personaje, el protagonista, quien de forma obsesiva vuelca sobre ella sus instintos más profundos, de más de necesidad, y otra vez va con este
fatum al precipicio, ¿no? Y hablaré, perdón porque te he cortado, porque podríamos hablar de esta muchacha, de esta mujer, de esta personaje. Claro, es la coprotagonista. Es femme fatal, pero más pura de la época, de cómo está estructurada arquetípica la femme fatal arquetípica. Y es brutal. Y si hay una interpretación, y si alguien se lleva para mí la interpretación de esa peli, es Isha sin duda. Es increíble. O sea, y las que se intentó maquillar, decía que intentó maquillar de esta forma también, que tan rimbombante y tan peripuesta y tal, sé que para justamente desimpatizar. Decía, o sea, en el libro te cuentan cómo lo pusieron con los de pelos rubios, bueno, tal, pues para que te, ¿no? Pues para que no ganas confianza. Vamos a hacer un intermedio, una pausa de 5 minutos y hacemos ya el final del programa. Sí, ¿vale? Vamos a poner la Bibliuña, que es esa agenda cultural mensual, y ahora continuamos. Bueno, pues ya ha iniciado el mes de febrero, prepárate porque ahora mismo te voy a contar algunos planes que vas a poder hacer en Pamplona durante las próximas semanas. A nivel de conciertos, el 9 de febrero se celebra por primera vez en Navarra el Premio Ruido, que es una gala que premia el mejor disco del año producido en España y que tendrá lugar en Baluarte y que presentarán Chica Sobresalto junto a Gorka Guinagalde. En la entrega de premios actuarán algunos de los grupos finalistas, como son Los Estanques, Anebisuit, Biznaga y un grupo sorpresa. A la semana siguiente, el jueves 16 de febrero, viene La Élite al Chincharri, que me temo que ya hay sold out, y al día siguiente lo hace el Quinteto La Plata. En cuanto a cine, el próximo sábado 11 de febrero se celebran los premios Goya, que probablemente ya lo sabías, y por eso desde hoy hasta el día de la gala vas a poder volver a ver en los cines Golem Yamaguchi las películas nominadas en esta edición, como son Asbestas, que todavía continúa en cartelera, Alcarrás, La Maternal, Cinco Lobitos, El Agua, Cerdita y muchas más. Y por último, ayer jueves tuvo lugar la primera sesión del ciclo Odiosas Amadas, donde 10 autoras que han pasado por el Festival Literario Letra Heridas ofrecen una sesión particular sobre una de sus autoras de referencia. Los encuentros durarán hasta mayo y este mes tendremos la oportunidad de charlar con Mónica Ojeda el jueves 16 de febrero y con Elisa Victoria el día 23. Y nada, estos son solo algunos de los planes de los próximos días, así que a disfrutarlos. Vamos a la Bibliuña, aquí estamos de nuevo. Sí, papelazo que nos hace, una suerte estar con ella y que nos eche el mes entero con el plan, con la agenda y nada, de aquí muy agradecidos, como siempre. 100%. Pues nada, ¿os parece, ya que la cosa se está un poco alargando, claro, cerrar un poco con algo que queréis comentar, final de escenas favoritas o una última tesis o lo último que queréis comentar cada uno de la película? Yo creo que esta película, sí, como para terminar, creo que esta película es una película en la que vemos el talento de Kubrick en varias cosas, sobre todo en la fotografía. O sea, vemos una fotografía impresionante, impoluta, sí, ¿no? Donde incluso la metáfora de los barrotes que veremos a lo largo de toda la película, haciendo que los personajes estén encarcelados dentro de un destino que va a terminar siendo fatal. Si analizáis la peli de manera visual, ¿no? Todo el rato esta metáfora de los barrotes también va a estar, ¿no? La metáfora del 3, la metáfora de los barrotes y toda esta metáfora de que llegaremos a un destino fatal sí o sí, ¿no? Yo no sé si Kubrick estaba en esa crisis de los 30 o no, pero da todo. Es todo tan circular, es todo tan entero, tan completo, que me parece que es una peli que hay que resaltar. Hay que resaltar porque hay talentos ocultos dentro de esta peli que después veremos desarrollar en Kubrick en toda su filmografía de una manera brutal, ¿no? Yo recojo el guante sobre todo el tema de la imagen, mira, fíjate, porque es cierto que había como dos escenas para mí que han sido como de forma visual un poco lo que es Stanley Kubrick, de dónde viene y de cómo ha trabajado la fotografía y cómo la representa. Que una es cuando está el policía corrupto que está hablando con el deudor al que le debe dinero,
cómo está iluminada la escena con una lámpara en medio que incluso disecciona la cabeza del policía, una cámara, o sea, una composición totalmente fotográfica, una composición de luz totalmente de las que hemos visto y hemos hablado antes, como el tema de cómo cuando hace fotografías del tren, del vagón de tren o de la lucha. Y otra que yo creo que también vuelve a ser recurrente en las futuras películas de gángster y de policíacas, ¿no? Porque aunque no sean los mismos géneros, beben bastantes cosas una con otra, es cuando está el camarero que se va corriendo y tenemos la típica, es una composición maravillosa, tenemos la típica lámpara de vaso, tal, y el tío sale a la puerta, mira a cámara y está perfectamente encuadrado con el foco encima en un contraste tremendo de interrogatorio total, que ya sabes que, bueno, ya te acelera al hecho de que en ese tercer acto va a acabar siendo todo fatídico, ¿no? Ya de esa imagen, de esa composición tan fuerte, ¿no? Creo que Stanley Kubrick, el trabajo de fotografía, yo también en uno de los reportajes hablan donde muchos de los actores y actrices con los que ha trabajado, ellos dicen que, joder, fíjate que este es un director que trabaja mucho la composición visual, mucho la fotografía, ¿no? Y también que cuando da directrices, que eso también es para hablar algún día de cómo son los directores, los recoge y los aparta del resto de set, cuenta y les comenta cosas del rodaje, pero siempre de una forma como muy íntima, personal, porque eso puede promover también a los actores, ¿no? Que luego se puedan expresar mejor. Esas son cuando me has dicho de la composición visual, he tenido esos dos fogonazos que son totalmente fotográficos y de una calidad técnica de unos negros que son increíbles hoy en día. Sí, 100%. Pues sí, tenemos no sé qué decir como última cosa, la verdad, como cierre. Pero la idea general para mí es como que tenemos a un joven Kubrick que ya el cabrón, desde muy joven, o sea, ni con 30 años, consigue hacer una película de género que cambia o propone algo totalmente distinto a lo que se hacía en esa época en esas películas de género. A partir de ahí, ya digamos que las películas de atraco son totalmente distintas y ya no hablemos del montaje porque es totalmente innovador. Y es una constante en su carrera. Luego después Kirk Douglas ve esta película, le encanta y hace Senderos de Gloria, que ya es pues una película que le pone el estrellato, y después con Espartaco ya ni hablemos, pero es una constante en su filmografía. O sea, tú ves las películas posteriores de la Guerra Fría y es que es la de Kubrick. O sea, es la de Kubrick, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Tú piensas en películas de ciencia ficción y es 2001, tú piensas películas de miedo y es El Resplandor. O sea, son películas que es como antes y un después de Kubrick. Antes de Kubrick se hacía esto, después un poco casi como... Puede haber casi como 4 etapas en el cine moderno, que es antes de Orson Welles y después de Orson Welles, y luego después, antes de Kubrick y después de Kubrick, ¿no? Y aquí vemos como un joven Kubrick, gracias, como tú bien dices, a esa fotografía, Stanley Kubrick, gracias a esa fotografía, gracias a que es un genio y tiene talento pues a raudales por todos lados. Fíjate que el tema del montaje, porque lo hemos hablado antes y no lo hemos acabado, Falcón, acuérdate, cuéntalo. Sí. De cómo en Los Ángeles, bueno, cuéntale tú, cómo después de... Esta última curiosidad igual y... Bueno, sí. Una última cosita, simplemente que bueno, cuando van a montar la película los productores no monta la película, ¿no? Y Kubrick ya había propuesto cómo se tenía que montar esa película y... Bueno, de hecho la monta él. Y la termina montando él, porque se dan cuenta que en ese primer montaje la peli no funciona, y Kubrick dice que no, es que esta peli está hecha para ser montada de esta manera, ¿no? Si no sería una película vulgar, una película ordinaria de atracos... Y no sería nada, sería una película sin más. Está rompiendo, ¿no?, con la estructura del montaje, lo que nos hace, lo que nos genera al espectador, y a la espectadora nos genera una tensión brutal que luego repetiremos a lo largo de toda la historia y dará directores plagiadores como Tarantino. Tarantino me cae mal si no ha quedado claro. Entonces, bueno, me parece que es brutal, ¿no? Talento y talento. Hablando de talento. Vamos a ver qué talento coges de aquí, porque de aquí va a salir un regalito. Bueno, tenemos dos regalitos. Pero se necesita una mano inocente y yo tengo antecedentes. Todos tenemos antecedentes. Vamos a tirar, ¿no? Que el sí. No, Facun coge los dos. Vale. Cojo uno, lo leo. Sí, claro. Y... ¡A Bene! A ver, ya le tocó. Aquí hay tono. ¿En serio? Sí, la voy a tocar. Venga, va. Y la segunda premiada es Huevito. Pues ya tenía ganas de que me pueda tocar algo, ¿eh? A tú y
Switch número 1 ya le tenía ganas, ¿eh? Bueno, gracias a vosotras por venir y por hacer esto posible. Gracias a la bobina. Sí, gracias a ti, Facun. Muchas gracias a vosotras. Gracias a todo el mundo que hace esto posible y... Facun, un placer. Oye, gracias a vosotros. Dale,